Ha llegado nuestro invitado, a ver si le invocamos para que entre en el estudio. Don Juan Miguel Zunzunegui. Allí, don Juan Miguel. Ah, eso es. Don Juan Miguel, que por cortesía de nuestro alcalde, pues se ha visto inmerso en un atasco. ¿Qué tal está usted, don Juan Miguel? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, buen día. Un poco apurado por el tiempo, pero no pasa nada. Aquí reorganizamos el programa como sea, porque tenía muchas ganas de hablar con usted. Muchas gracias. A don Juan Miguel Zunzunegui, pues ya le conocen muchos de nuestros oyentes, porque aquí se ha hecho, en fin, promoción de las excelentes películas de José Luis López Linares, de la primera globalización, Hispanidad, donde, pues entre otras cosas, aparece don Juan Miguel Zunzunegui hablando de historia. Don Juan Miguel, ¿cómo ha logrado usted sobrevivir siendo un historiador contra la leyenda negra y en favor de un nuevo relato sobre todo lo que fue el descubrimiento de América, las posteriores independencias? ¿Cómo ha logrado usted sobrevivir en un país, México, donde la leyenda negra está muy asentada y el antihispanismo pues es rampante? Pues diríamos en México es todas las mañanas untarte valemadrina en todo el cuerpo, es decir, que te valga madres, ¿no? La verdad es que, qué bueno que lo preguntas así, porque hay que decir que... hay que aclarar a nuestra audiencia que eso de que te valga madre, más o menos que te importe un soberano bledo, entiendo, básicamente, ¿no? Sí, hay que recordar que hablamos la misma lengua y no. Pero mira, es importante que me lo preguntes así, porque a mí siempre me es importante también reiterarles aquí en España que habemos muchos mexicanos inteligentes en México, ¿no? De esos 130 millones que somos... Hay muchos muy traumados por discursos de odio que el gobierno emite todas las mañanas, pero la verdad es que mi experiencia en México es que soy muy apreciado, que soy muy querido. A ver, tengo 25 libros, he vendido 1 millón de ejemplares, estoy en los medios, la gente me quiere. O sea, el gobierno y sus secuaces y sus zampones y la gente que caiga ante sus ideologías, pues nos están comprando un discurso que no tiene nada de racional, que no tiene datos, que no estaba sustentado en ninguna verdad, más que en ideología y en esto que hacen los populistas de hoy, que es manosearte las emociones, que tú estés siempre iracundo, que estés frustrado, que estés rabioso. Pero cualquier cantidad de mexicanos, de esos 94% de mexicanos que hablamos español como lengua natal, saben que México no existiría sin España. México es una fusión de culturas maravillosa que además se plasma en todo, en el arte, en la lengua, en la gastronomía. El otro día, por ejemplo, estaba yo preparando un guacamole y me decía, qué bonito ejemplo de fusión, donde tienes que usar el aguacate y el chile serrano, que son originarios de México, pero tienes que usar el cilantro y el ajo y la cebolla y la lima, que los llevamos nosotros allí, ¿no? Y al final, pues todos estamos hablando la misma lengua, comiendo la misma comida y compartiendo un pasado en el que mucha gente en México trata de renegar, pero también mucha gente en España trata de renegar, ¿eh? Hay gente que se dedica a propagar discursos de odio y antiespañoles en México, pero también en España hay españoles propagando discursos de odio anticolonialistas y antihispanos, ¿no? Bueno, vamos a lo importante, porque usted acaba de sacar un nuevo libro que se llama Al día siguiente de la conquista, la historia de lo que España construyó en América. Lo publica La Esfera de los libros. En el libro usted viene a recordar algo fundamental. Primero, que el descubrimiento significó el fin del aislamiento de América. Y segundo, que aquello fue una conquista del futuro compartida entre los españoles que llegaron allí, que no eran tantos, y un montón de mexicanos, de gente que allí nacía y allí había vivido, y que fueron los que dieron vertebración a México, ¿no? A ver, Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521 ante 100,000 guerreros al mando de Hernán Cortés y muchos otros líderes de guerreros indios. Son 100,000 guerreros tomando Tenochtitlan. Hay poco menos de 1,000 españoles. Los otros 99,000 guerreros que toman Tenochtitlan son diferentes pueblos indios, que justo bien les digo mexicanos, porque México es de 1521 para acá,
y de pronto hoy en día uno no sabe cómo decirlos porque ahora todas las palabras son ofensivas, ¿no? Pero los habitantes de las Indias se llaman indios o indianos, como se les decía en el siglo XVI, y que no se ofendían ninguno de ellos, además, cuando eran indianos, y que indiano además significaba español. Pero bueno, en México está esta historia de no nos hubieran podido conquistar si no nos hubiera traicionado la Malinche. Entonces, una niña de 18 años era más poderosa que un imperio. Ridículo. Luego te dicen, bueno, y la traición de los tlaxcaltecas que se unieron a Cortés. Y dices, bueno, sí, los tlaxcaltecas y los totonacas, los huejotzincas, los cholultecas, los purépechas, los chalcas, los cugas, los xochimilcas, o sea, todos los pueblos de Mesoamérica se unen a Hernán Cortés contra el enemigo común que son los mexicas. De ahí que lo más ridículo de todo esto sea considerar que la caída de los mexicas es una tragedia. Es el pueblo más malvado que ha existido en Mesoamérica hasta ese momento de la historia. Para cuando llegue Hernán Cortés, están sacando tal vez 15,000 corazones al año. Sacrifican a diario. Es una máquina de sacrificio. Se extraen entre 20 y 40 corazones diarios, porque el sol se pone y sale todos los días. Y eso nos lleva a recordar otra vez este estado chamanístico, animista, en el que estaban estos pueblos donde hay que ofrendarle corazones al sol para que pueda volver a salir. Luego dicen que Europa era atrasada en esa época, pero estos ofrenden corazones para que el sol salga. 20,000 muertos, 20,000 sacrificados al año, cuando ahí una ciudad promedio tiene 10,000 habitantes. Esto nos dice que los mexicas destruyen de 1 a 2 ciudades al año. Entonces, cuando se habla de genocidio hay que decir, sí, había un genocidio, y cuando llega España el genocidio termina. Por eso todos los pueblos se alían a Hernán Cortés. Cuando uno mira a México, pues ve, por ejemplo, que en México pues hay gente que habla náhuatl, hay gente que habla azteca. Cuando uno mira a otros países de la Hispanoamérica, uno ve que los idiomas nativos pues continúan en algunos sitios vivos. Todos estos que andan con el discurso anticolonialista son conscientes de que si esos idiomas continúan vivos es gracias a que los españoles, más concretamente los misioneros, hicieron lo posible por mantenerlos vivos. Por ejemplo, Alonso de Molina publicando el primer diccionario del idioma náhuatl antes de que los franceses publicaran la primera gramática francesa, ¿no? Bueno, y a ver, los franciscanos, que de hecho les dedico un capítulo completo en Al día siguiente de la conquista, porque son una máquina de civilización. Que se molestan en aprender náhuatl, lo primero que hacen es, aprendo náhuatl. Como esa lengua no tiene alfabeto, hay que alfabetizarla, ¿no? Con las letras latinas. Pero aprendo náhuatl, como hace por ejemplo Fray Bernardino de Sahagún, para que tú me cuentes a mí en náhuatl tu religión, tu cosmovisión, tu teología, porque dado que nacieron en náhuatl, yo tengo que comprenderlas en náhuatl, para luego en mi mente ver cómo se parece eso al cristianismo o dónde puedo encontrar similitudes, para luego en náhuatl tratar de convencerte del cristianismo, que por cierto no fue difícil. No hay una imposición, porque 12 frailes no le pueden imponer la religión a 10 millones de personas. Empieza un proceso de convicción, de convencimiento. Hoy en día también está de moda denostar todo lo que sea católico, ¿no? Ha tenido muchos defectos con el paso del tiempo. Pero claro que es una religión y cosmovisión mucho más compleja que lo que había en esa Mesoamérica, y sobre todo con un pensamiento mucho más humanista. A ver, absolutamente humanista. Y nunca se nos ocurre pensar, ni en México ni en España, que tal vez todos los aliados de los españoles tomaron la religión porque les gustó la religión de sus aliados, les gustó la cultura de sus aliados. Bueno, no me explico por qué alguien puede preferir el catolicismo a una religión que autorizaba los sacrificios humanos, ¿no? Bueno, además, mira, como siempre digo, después de 1800... Cosa más rara, la gente... A ver, que consideremos que los que sacan 20,000 corazones al año son los buenos de la historia, y los que acaban con esta barbarie son los malos de la historia, es un tanto absurdo. Y en 1821... nadie volvió a los amorosos brazos de Huitzilopochtli. Y mira que en 1821, volviendo a tu pregunta de la lengua, cuando Nueva España se convierte en México, 1821, hay 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones, el 60% son indios. Entonces eso también te dice, ¿cuál genocidio? Aquí está el dato, 60% de la población son indios que hablan sus lenguas. Hoy en día en México todavía subsisten un poco más de 60 lenguas nativas de los pueblos indios. 60. ¿Cuántas sobrevivirían todavía en 1821? Muchísimas más. Pero aquí hay un dato que es tremendo y a los mexicanos no les gusta.
En 1821 el 60% de la población es india, en 1921 es solo el 10%. ¿Cuándo cayó la población indígena? En el siglo XIX, en el México independiente, en el gobierno del presidente indio Benito Juárez particularmente, que es el que despoja a los indios de todos los derechos y privilegios especiales que tenían en tiempos del virreinato, porque no solamente no son conquistados, no solamente nunca hubo esclavitud en América, sino que los pueblos indios tienen este estatus de República de Indios. Hay una sola exigencia de España, absoluta, no al sacrificio humano y al canibalismo ritual. Todo lo demás, hagan lo que quieran. Esa es la única verdadera prohibición cultural. Y hombre, y tendríamos que estar de acuerdo con esa prohibición cultural, ¿no? Hay una imagen que a mí me encanta de lo que es la conquista de México y que explica, yo creo que mucho, la facilidad con la que el catolicismo fue asumido por la población, que es esa imagen poderosísima de cuando llegan los 12 franciscanos descalzos, pobres, con harapos. Y entonces Hernán Cortés, con todas sus galas, coge, se hinca de rodillas delante de aquellos frailes y le besa la mano al que los dirigía. Esa imagen poderosa, o sea, yo me pongo en el lugar de un habitante original de México y veo cómo Cortés, el guerrero, el poderoso, de repente se inclina ante un pobre fraile. Y lo que diría es, qué poderoso tiene que ser el Dios al que este fraile representa para que hasta Cortés se humille, ¿no? Porque está claro que Cortés no necesitaría humillarse ante estos frailes, pero mira, ese símbolo que justo es hermoso, es lo que termina, bueno, ahí comienza la relación de amistad fraterna que siempre hubo entre los indios y los frailes. De entrada entienden lo primero, estos son los conquistadores del conquistador. Yo me tengo que entender con esta gente, los del Sayal, no con el conquistador. Y mira que no lo llevaban mal con Hernán Cortés, ¿eh? Hay que decirle a la gente, y esos son datos, pruebas, documentos. Idolatraban a Hernán Cortés, amaban a Hernán Cortés. Los señores de los diferentes pueblos de los valles centrales de México le mandaban a sus hijas al estilo antiguo de cásate, 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 emparentemos, tengamos hijos. Él por supuesto no lo hacía, pero las distribuía entre sus capitanes, no como botín de guerra, las bautizamos, les ponemos nombres en español y se casan con ellas, que además cuando estos pueblos le entregaban hijas, Hernán Cortés y su gente, era con una frase muy bonita, no es un botín de guerra, les decían, aquí están nuestras hijas, para que se casen con ellas, tengamos hijos y seamos hermanos. Es una cosa hermosa, y Hernán Cortés tenía ese cariño de la gente. Si alguien defendió siempre a Hernán Cortés fueron los indios, cuando un poco más adelante la propia corona española, cuando ya don Carlos se entera del tamaño y la riqueza de esto, quieren y despojan a Hernán Cortés de su poder, ¿quién lo defendía? Los indios. Pero claro, los frailes, que son los que aprenden náhuatl, que Hernán Cortés también lo aprendió, los que conviven con los indios, los que trabajan con ellos, construyen juntos los monasterios, hacen comunidades místicas muy bonitas. Se dio una relación de hermandad muy bonita de los pueblos indios con los frailes, que además van a ser la fuerza de avanzada de la civilización. Porque ya que Cortés y su gente están en el centro, se han repartido tierras, están empezando a trabajar la agricultura, la ganadería y demás, hay que ir a poblar el lejano norte, que está completamente despoblado e incivilizado, pero hay algunos pueblos apaches y comanches y yaquis, y hay algunas vetas de oro y plata, pero nadie quiere ir. Si tú ya estás establecido en los valles centrales, lo último que quieres es ir al desierto del norte. ¿Qué hacemos? Pues manda unos frailes. Eran los todoterreno de la época, así les digo en el libro, manda 5 franciscanos al norte, espérate 2 años y ahí te vas a encontrar con una ciudad. Y efectivamente, tú llegabas unos años después y ya habían construido un pozo, un acueducto, una comunidad en torno a un convento, con tierras de cultivo. Eran la gran fuerza de avanzada de la civilización de Nueva España. Los franciscanos como un símbolo. Luego llegarán primero los dominicos, después los agustinos, hasta el tema de los jesuitas. Y cada uno de ellos son los que fueron... Por ejemplo, todo lo que hay en México decimos hoy que los gringos, ¿no? Los norteamericanos nos robaron el norte del territorio. Porque México cuando nace tiene 5 millones de kilómetros cuadrados y ahora solo tiene 2. Todo lo que los norteamericanos se quedaron de lo que llegó a ser México porque lo conquistaron en conjunto frailes con indios.
ya no fueron españoles guerreros, son los propios tlaxcaltecas los que van a migrar al norte a poblar todo México. Los tlaxcaltecas son los que van a conquistar Filipinas. Sí, Yo sé que señor. aquí les cuentan que fue Urdaneta y Legazpi, que también fueron ellos, pero el ejército que llevan es de tlaxcaltecas y que también fueron a fundar Lima y refundaron Cusco. ¿En qué momento todos los indios son tus aliados para seguir conquistando si ellos fueran tus conquistados? Esto no tiene sentido. Sí, incluso, pues aquí en España, algo que mucha gente desconocía hasta hace no mucho, tenemos la Guardia Civil, una institución respetadísima, que la funda un descendiente de Moctezuma, o sea... Así es. Sí, Bueno, señor. y eso es por una cosa muy linda, ¿sabes? Que las últimas palabras de Moctezuma, antes de morir, le dijo a Hernán Cortés una frase muy linda. Moctezuma le dijo a Cortés, viéndolo a los ojos, cuida de mis hijos. Cuida de mis hijos. Y los hijos de Moctezuma son grandes de España hoy en día. Todavía hay más de 300 descendientes de Moctezuma viviendo en España. Son nobles y muchos de ellos tienen grandeza de España. Dime si no cuidó de sus hijos. Yo a don Juan Miguel le vi en una escena de una de las películas de José Luis López Linares, la de Canto de Vida y Esperanza, Hispanidad, donde hay una pregunta que le hace a alguien: ¿dónde está el oro que se llevaron, que sacaron los españoles? Y dice, ¿que dónde está? Dice, miren a su alrededor, Ahí está. las catedrales, los monumentos. Claro que España se trajo oro, pero vamos, todo el oro que se trajo en 3 siglos y medio equivale al que se saca ahora de las minas de oro mexicanas en 2 un día. años, ¿no? En un día. En un día. Los 300 años de oro que se lleva España de México, hoy lo extraen los canadienses en un día. No hay que olvidar cómo sacaban oro los españoles, pues con una mula, un par de costales, un pico, una pala, y a ver si de 2 toneladas de piedra sale 1 gramo de oro. Se llevaron en 300 años el equivalente a lo que hoy explota Canadá en un día. Y el se llevaron es muy cuestionable porque la corona financia los hospitales, las universidades y los colegios con ese quinto real. Y recordar también que claro que se le cobra el quinto real a los mineros de Pachuca, Zacatecas, Guanajuato, y como a los de Asturias. Es decir, se llama impuesto. Es como si hoy en día dijeran, es que la Ciudad de México le roba su oro a Zacatecas. No. Se llama impuesto. Ya quisiéramos pagar 20% de impuestos, también hay que decirlo, ¿verdad? Pero bendito sea. ¿verdad? Imagina nada más. Pero lo terrible es el poder de las narrativas, ¿no? Que tú puedes estar en México viendo una catedral fastuosa que se llevó 200 años en construcción, con una fachada herreriana, con detalles barrocos, en una nave románica, con un rosetón gótico, con altares laterales neoclásicos, todo bañado en pan de oro de 24 quilates, y decir, nos robaron el oro. Y ver que hay en cada ciudad hay una catedral. Eso es una belleza que también tiene España, que la hemos normalizado, afortunadamente, no nos damos cuenta de tanta belleza que tenemos. Para 1547, que muere Hernán Cortés, y apenas han pasado 30 años de la llamada conquista, ya se construyeron 40 ciudades, ya hay catedrales, ya hay conventos, ya hay colegios, ya se está construyendo la universidad, hospitales. Es que incluso es un colegio universitario exclusivo para hijos de indios, el de el colegio de Tlatelolco. Tlatelolco, solo para la nobleza india, sí. Igual que muchos hospitales. De hecho, el primer hospital para españoles se fundó en el año 1600. El primer hospital que va a fundar Hernán Cortés, cuando te dicen, el genocidio, en cuanto Hernán Cortés se dio cuenta de que había viruela, ¿qué hizo? Un hospital. El Hospital de Jesús, que todavía existe hoy en día. Y existe hoy en día con un fideicomiso que tiene como origen la fortuna que Hernán Cortés hereda en testamento para que funcione el hospital, que funciona hasta hoy como beneficencia pública. Bueno, ¿cuándo va a presentar usted su libro, don Juan Miguel? Pues ya casi estamos terminando esto, pero justo hoy por la tarde voy a estar en el Corte Inglés de Callao a las 7 de la tarde presentando al día siguiente de la conquista. Corte Inglés de Callao a las 7 de la tarde, don Juan Miguel Zunzunegui. Se lo recomiendo este libro, como todos los de don Juan Miguel, un historiador excelente. Y si no han visto ustedes las películas de José Luis López Linares, donde entre otros interviene don Juan Miguel, por favor véanlas, son una auténtica maravilla. Muchísimas gracias, don Juan Miguel, Encantado, por haber estado muchas con nosotros. Gracias.